Bendecimos y adoramos el nombre de nuestro Señor, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Usted le va a decir al que está a su lado, mira, ahora yo voy a escuchar la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Les invito a buscar en la Biblia, en el libro a los Romanos, carta a los Romanos. En el capítulo 1 vamos a estar leyendo los versos 16 y 17. Hay poder. Hay poder. Aleluya. Se pueden quedar así mismo un momento sentados y así mismo leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Alabado sea el Señor. No me avergüenzo del Evangelio es la primera expresión de este verso 16 que nos da el apóstol Pablo. No me avergüenzo. No siento que me humillo. No siento que me quita. Y el apóstol Pablo, en este momento que está escribiendo esta carta a la iglesia naciente que está en Roma, le está escribiendo en un momento dado, cuando el apóstol Pablo había sido encarcelado en Filipos. O sea, que era un momento que ya él había tenido experiencias no tan gustosas humanamente dentro de lo que había conllevado su carrera en el Evangelio. Había sido echado en Tesalónica. Había sido sacado a escondidas en Berea. Oiga bien, todas las travesías que ya a este momento el apóstol Pablo había pasado. Había sido vilipendiado en Atenas. Había sido juzgado como insensato en Corinto. Había sido apedreado en Galacia. Imagínense. Sin embargo, a pesar de todas estas vicisitudes que tuvo que enfrentar, siempre se mantuvo con el deseo de seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y le expresa en esta carta a la iglesia que está en Roma su deseo de ir allá para también predicarle y compartirle el mensaje del Señor. Roma en este momento era el núcleo político de toda aquella región. Acuérdese que no estamos hablando de la Roma de hoy, estamos hablando de la Roma en que quien dominaba toda la región del Mediterráneo era el Imperio Romano, el mayor ejército poderoso de aquella época. Y sucede en Roma, escuche bien, y allí el apóstol Pablo se está preparando con gozo, con alegría, ir a predicar el Evangelio, vamos a decir, a la boca del lobo. Estamos diciendo que todavía todo lo que él había acontecido, ser encarcelado, azotado, apedreado y todas esas cosas, podían no compararse con la que le podía esperar de él ir a predicar a Roma. Sin embargo, él estaba gozoso. Y él aquí comienza expresando para que todos, o sea, cuando pudiera haber una idea distorsionada, y él lo primero que le dice, miren, a pesar de todo esto que yo he sufrido por causa del Evangelio, sepan ustedes en primer lugar que yo no me avergüenzo del Evangelio. De los padecimientos que yo he tenido que atravesar, yo no me avergüenzo. Yo no siento pena por cada una de las cosas desagradables, los momentos desagradables y dolorosos que he tenido que atravesar. Porque él justifica y basa su hipótesis, su argumento, su sentir ¿en qué? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios.
El poder de Dios, mis hermanos, trasciende nuestro entendimiento, trasciende nuestras limitaciones, trasciende nuestro razonamiento. Porque quizás para aquella iglesia naciente pudiera decir, pero si él ha pasado tantas cosas, ¿cómo él nos va, con qué ánimo va a venir a hablarnos de la palabra del Señor, habiendo atravesado tantos dolores? ¿Sabe qué, mis hermanos? El apóstol Pablo en cada uno de esos momentos se gozó porque se gozaba en el sufrimiento de la cruz de Cristo. Aleluya. Por lo cual, ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron mitigar su deseo, su denuedo de compartirle a otro que en Cristo, que en Dios hay poder. Y ese poder es con un propósito. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree ese poder de salvación. Aleluya. Así que en esta palabra, fíjense que en el verso 17, en la otra versión dice, pues el evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Dice, es por fe de principio a fin. Aleluya. Esto, mis hermanos, es por fe. Y la fe es creer aún sin haber visto. Si el apóstol Pablo solamente hubiese creído en lo que él veía, ¿qué él veía? Persecución, azotes, burla, rechazo, dolores. No es solo emocionales, físicos. Y yo te pregunto a ti, ¿cuáles cosas tú has tenido que enfrentar por causa del evangelio, por causa de Cristo? Puede ser que tú en algún momento dado has sido quizás mal visto en tu familia porque tú eres el cristiano de la familia, o no, tú eres el evangélico de la familia. Y de alguna manera tú llegas y tienen una fiestita o algo, llegó el cristiano de la familia, ya nos va a pagar la cosa. Tú estás entre tus amigos compartiendo, se están bebiendo unas cositas ahí, llegó el cristiano, anda, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y muchas veces usted hasta siente en los rostros las expresiones de cuando usted llega y usted siente como que de alguna manera su presencia está afectando el ambiente que hay allí. Bendito sea Dios. Yo te pregunto en ese momento, ¿qué en tu corazón tú sientes? ¿Sientes vergüenza? ¿Sientes, ay? ¿Sabe qué? Lo que hay en ti, recuerda que es poderoso. No lo olvides, mi hermano. No lo escatimes. Donde tú llegas, tú sabes que tú llevas la luz de Cristo. Y la luz de Cristo, ¿qué hace? Ilumina, irradia donde están las tinieblas. Y la luz de Cristo no la podemos ocultar. No la podemos poner en el suelo, debajo de la mesa. Tenemos que ponerla donde pueda alumbrar a todos donde llegamos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Donde tú llegues, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, con orgullo, con aliento en tu corazón, sabes que tú llevas la luz de Cristo. Y por lo tanto, esa luz de Cristo es poder. Y el poder del Señor es especial para transformar los corazones, para tocar la fibra más sensible del corazón humano, porque el corazón sabe que le necesita. Fíjese que el apóstol Pablo usa aquí una frase que encontramos en Habacuc 2:4 como base para este argumento de su fe versus la obra. Y en Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por lo cual, la primera frase de este versículo habla de que uno es en sí mismo, y nuestra humanidad somos orgullosos. Sí, sépalo. Somos pretenciosos. La persona tiene una alta opinión de sí misma, y quien es así
desprecia a los demás, subestima a los demás, le mira como por encima del hombro y realmente no es sincero con Dios. Como tal, lleva en sí la semilla de destrucción. Ahí es donde dice aquí la palabra, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El ser humano que no tiene al Señor anda erguido. El ser humano que no tiene al Señor sabe en lo profundo de su corazón que le necesita. Pero el ego del pecado muchas veces le lleva a no quererse humillar, a no querer buscar del Señor, a no reconocer y declarar su propia condición delante de Dios. Pero el justo por su fe vivirá. Sugiere una tierna confianza en Dios. Cuando la persona confía completamente en el Señor, no en su ego, no en sus pretensiones, no en su orgullo, porque sabe y reconoce que lo necesita. Cuando nosotros reconocemos y entendemos que necesitamos al Señor en nuestra vida, que sin Él no podemos, que Él es nuestro aliento, que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es el poder que nuestra vida necesita para ser libre del pecado, para ser limpios. Alabado sea el Señor. Entonces, es una persona que está segura en sus promesas, lo que resulta en el debido cumplimiento de su voluntad. Cuando nosotros estamos seguros de que es la misericordia del Señor que nos sostiene. Mis hermanos, este es un tiempo que solo por fe nos sostendremos. Y hay que echar mano de la fe. Porque para poder permanecer en este camino, en estos tiempos que estamos viviendo, es por fe. Confianza y determinación genuina en el Dios Todopoderoso, en el Dios invisible. Por lo cual este pasaje también se puede traducir en cuanto al justo. O sea, hablamos entonces del que se enorgullece, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con el justo, por su fe vivirá. Aleluya. Por lo cual el evangelio es poder, salvación y creer. Y vamos a detallar estos 3 puntos básicos de esta palabra en esta mañana. Primero, el evangelio es poder. Poder venía traducido del griego dinamita. ¿Te está escuchando? ¿Qué es una dinamita? Explosivo. Así que, aunque sonara quizás como algo de locura, el evangelio viene cargado de la omnipotencia del Todopoderoso, de la presencia poderosa del Salvador. Porque el evangelio viene cargado de esa esencia, óyeme bien, que es la que convence a todo aquel que no ha creído, le convence de su propia condición. Te convenció a ti, me convenció a mí de nuestra condición, de que debíamos de buscar, y por lo tanto Él nos hizo entender que le necesitábamos. Y eso es lo que hace el poder de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. Solo Él. Dígalo conmigo, solo Él. Solo Él, no hay nadie más, solo Él. Bendito sea el Señor. Y en esta parte hago un paréntesis en el sentido. Recuerde que quien cambia las personas, que quien transforma a las personas es el poder del evangelio. La buena noticia de que Jesús es el que nos perdona, nos limpia, nos restaura por su sacrificio. No tratemos nosotros de ser el Espíritu Santo en transformar y cambiar a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Nosotros compartimos la palabra del Señor y el resto se lo dejamos al Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. Por lo cual tenemos que con fe confiar en el poder transformador del evangelio, que es la palabra del Señor, la que transforma. Es su Espíritu Santo el que convence de pecado y le hace entender al ser humano que necesita de Dios, que necesita del Señor.
Bendito sea Dios. Cuando usted comparta una palabra con alguien, usted le da la palabra. Usted ve que la persona le está rebalando o quizás quisiera entrar en el ámbito de discutir, déjelo ahí. Porque la palabra del Señor no es para discutir. Mientras está la conversación buena, mientras está el diálogo bueno, vamos todo bien. Usted sintió que el ánimo cambió, usted siente que algo, ¿verdad?, está incomodando a la otra persona. Déjelo con toda la parte buena que ya usted le ha compartido. Porque cuando esto ocurre, significa que dentro del corazón algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo, y eso que está ocurriendo usted tiene que dejárselo al Espíritu Santo y usted decirle: Señor, yo he compartido tu palabra, Padre, sigue tratando con ese corazón, sigue transformando, sigue hablando, porque de seguro, mis hermanos, algo está ocurriendo en ese momento, aunque usted a sus ojos lo esté viendo como lo contrario. Pero ¿sabe qué? Que este camino no es por vista, es que por fe. Aleluya, bendito sea Dios. La segunda palabra es salvación. Salvación. El poder del Señor para salvar. Esta palabra clave tiene el significado básico de liberación y rescate. El Señor vino a libertarnos. El Señor vino a rescatarnos. El poder de Dios libera a las personas de la perdición, de la ira de Dios, de la ignorancia espiritual, de la indulgencia maliciosa del pecado, de las tinieblas que entorpecen nuestra vida y sobre todo rescata del castigo eterno. Algo que quizás a la persona que no conoce del Señor le causa algún temor cuando se le habla de este término. Hay algún temor, ¿por qué? Porque recuerde que donde hay temor es porque el perfecto amor no ha sido perfeccionado. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo cual la salvación de Dios rescata al hombre de toda esta condición que nos separa de Dios. La salvación que no tiene precio. Y yo te digo a ti, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que nos acompaña en este día, dile al Señor con todo tu corazón: Señor, afirma mi vida en ti, porque yo quiero, yo necesito estar completamente agarrado de la salvación que tú me has dado. Y si todavía tú no te has agarrado de la salvación del Señor, ¿sabes qué? Hoy es mañana de salvación. Hoy es día de salvación, porque hoy es el día en que el Señor está hablando a tu vida, cuando es tiempo de nosotros afirmar nuestra vida en Él. ¿Sabe? El tercer paso, la tercera palabra clave que nos trae este pasaje es confiar. Confiar. Y confiar es por fe. Bendito sea el Señor. Apoyarse en la fe. Tener fe en. Así que la fe no es un acontecimiento dado de un momento en particular. Mira, tuve fe que sucedió tal cosa en particular. No. Tener fe no es un acontecimiento de un momento. Tener fe es una condición perseverante y continua, mi hermano, continua, de ayer, de hoy, de mañana, de la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, continua de nuestra vida. No dada por las circunstancias en particulares que se presentan, sino continua, porque se cree con el corazón. Aleluya. ¿Y sabe qué? Creer es un don gratuito. Bendito sea el Señor. Y la fe genuina, escúchalo bien, la fe genuina siempre producirá obediencia auténtica. Aleluya. Dígaselo al que está a su lado. La fe genuina, dígaselo, la fe genuina producirá siempre obediencia auténtica. Aleluya. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ahí tú puedes evaluar cómo está tu fe. ¿Estás obedeciendo completamente? Hay una obediencia genuina, hay una fe genuina. Quizás estás todavía media. Tienes que trabajar tu fe. Tienes que trabajar tu fe. Porque sabes que cuando usted no le queda la menor duda del poder inmenso y la misericordia de Dios, no nos queda de otra, mire, que caer rendidos ante Él.
caer rendidos ante su amor, caer rendido ante su llamado. Aleluya. El poder del evangelio es el que transforma los corazones. Así que el apóstol Pablo, con todo su empeño, con todo su corazón, le está expresando a la iglesia que está en Roma que el poder del Señor es el que transforma. Y a pesar de todas las vicisitudes que tuvo que enfrentar, nos está diciendo, ese poder que transforma puede ser mayor que cualquier dolor que yo he atravesado. Ese poder que transforma es mucho mayor que cualquier situación difícil que yo he atravesado en este camino. Ese poder que transforma trasciende todas las esferas de la vida en lo que yo he incursionado. Aleluya. Por eso él con todo el corazón desea irle a compartir la palabra. Eso es lo que lo mueve. Eso es lo que lo inquieta. Eso es lo que no lo detiene. Bendito sea el Señor. Para salvación a todo el que cree. ¿Por qué? Porque esto es por fe. Esto es por fe, mi hermano. Esto es por la fe en Jesucristo. Y no de que yo creo un poquito hoy, tal vez mañana dudo y pasado vuelvo y creo. No, una fe constante. Creí en el Señor y esto es de aquí y para el cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Por lo cual, mis hermanos, dile al Señor que te llene de fe en este día, para perseverar, para ser constante, que a pesar de que por causa del evangelio tú tengas que enfrentar rechazo, que por causa del evangelio tú tengas que enfrentar quizás hasta discriminación, que por causa del evangelio tú tengas que enfrentar alguna diferencia con alguien, con un familiar, con tus amistades, con quien sea, recuerda que esto es poder de Dios en nuestras vidas. Su salvación tan grande y que esas vicisitudes, esas diferencias no te detengan como no detuvieron al apóstol Pablo. Hasta que él cumplió el propósito para el cual el Señor lo había llevado. Y dile así mismo al Señor, Señor, que nada me detenga hasta que en mi vida se cumpla tu propósito. Lo que tú quieres en mi vida, hacia donde tú me has llamado. Lo que tú quieres hacer conmigo en este caminar. Lo que tú me quieres mostrar día a día, constantemente, para la transformación de mi vida y de mi familia. Aleluya. Por lo cual, el poder del evangelio va a transformar tu casa. Y tú tienes que declararlo con tus labios. El poder del evangelio va a transformar tu familia. El poder del evangelio va a transformar a tus amigos. Decláralo. El poder del evangelio va a transformar tu vida. Créelo, decláralo, confiésalo y vive creyéndole a Él que hay poder en la salvación que Cristo ha dado en tu vida. Ponte de pie en esta mañana y vamos a dar gracias al Señor. Alabado sea el Señor. Hay poder, mi hermano. Hay poder en el Señor. Lo que Cristo ha depositado en tu vida es poderoso. Es poderoso. Y tú tienes que estar consciente del depósito que Dios ha hecho a tu corazón, ha hecho a tu vida, para que tú atesores lo que Dios te ha dado y para que ninguna vicisitud que se levante en el camino, nada de eso pueda robarte la bendición de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Alabado sea el Señor. Vamos a orar en esta mañana, aleluya. Vamos a dar gracias al Señor.